Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy el Padre Ricardo y el día de hoy en este video vamos a comentar, vamos a reflexionar juntos sobre el Evangelio del próximo domingo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que le des clic al botón rojo aquí abajo de suscribirse y también que actives la campanita. De esta manera YouTube te va a avisar cuando subamos el nuevo video. Pues sin más, vamos entonces a reflexionar juntos en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 18 y los versículos que vamos a leer son del 15 al 20. Durante este evangelio, recordemos que está situado en el discurso eclesial. En el video pasado hablábamos de cómo Mateo estructura su evangelio en 5 discursos y el cuarto era precisamente el que se refiere a la iglesia. O dicho de otra manera, Mateo va a recoger la enseñanza principal de Jesús de cómo tiene que ser la comunidad cristiana. Principalmente la búsqueda de la unidad, de la comunión y sobre todo de los valores como el perdón y la verdad. Por eso los versículos que vamos a abordar el día de hoy contienen 3 temas principales. El primero es la corrección fraterna, es decir, el perdón. El segundo tema va a ser la unidad, cómo la oración nos lleva precisamente a crear vínculos entre nosotros. Y por último, la promesa de Jesús de que Él estará con nosotros, estará en medio de nosotros y se quedará con nosotros para siempre. Pues sin más, vamos a comenzar, vamos a dar lectura al Evangelio de este domingo. Mateo 18, versículos del 15 al 20. Vamos a leerlo, dice así. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo tú a él, a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad, considéralo entonces un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se las concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ellos. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pues como ya les adelantaba hace un momento, los temas de este evangelio giran en torno a la comunidad. De hecho, un dato curioso es que en estos versículos que hemos leído, por primera vez, por segunda y tercera vez, se utiliza el término iglesia, eclesia. Y Mateo va a ser quien lo va a utilizar. Entonces estamos hablando de la convivencia, de la relación que debe existir entre hermanos. La primera cosa es la corrección fraterna. Jesús nos va a enseñar cómo se debe hacer una corrección fraterna. Atentos, porque la primera cosa que llama la atención es que Jesús nos pide que seamos nosotros a tomar la iniciativa de ir a corregir a algún hermano que hemos visto ha hecho algo que es considerado un pecado. La iniciativa debe correr por parte nuestra. La invitación, me parece entonces, es a tener una actitud activa de frente al combate del pecado. Atención, esto es muy importante porque lo que está queriendo resaltar Jesús es que no debe existir ninguna otra razón para poder hacer una corrección fraterna si no es el bien de la otra persona. Es decir, lo que estamos combatiendo, lo que queremos erradicar es el pecado de la persona. Por eso debemos tener mucho cuidado en cuál es la intención
que nos mueve a realizar una corrección fraterna. La intención no puede ser otra, no puede ser para exponer al otro, no puede ser para hacernos nosotros los buenos, parecer nosotros los que sabemos cómo comportarnos en la vida. No es una actitud de ver en el otro sus errores, sino la actitud está puesta, la intención debe estar puesta entonces en que el pecado no continúe a crecer, en que lo que queremos evitar es que nuestro hermano continúe a realizar esta acción que hace que el pecado se extienda o crezca. Por eso es importante y Jesús nos invita, si tu hermano tiene algo, entonces habrá que nosotros ir al encuentro con él. Y nos da unos pasitos muy sencillos para poder hacer esto. El primer paso es ir con él a solas. Atención, esta actitud de poder hacer una corrección a una persona en lo íntimo refleja el cuidado y el amor con el que se debe de hacer una corrección. No podemos manejarnos con la bandera simplemente de que nosotros tenemos la razón o que nosotros siempre tenemos la razón y los demás están equivocados. No. La actitud de hacerlo en privado ayuda a no avergonzar a la otra persona, en primer lugar, ni tampoco exponerla de frente a los demás. A veces tomamos estas actitudes de querer como tener siempre nosotros la razón y los ojos en lo que nosotros hacemos por los otros. Ojo, ojo. Lo primero es llevarlo y hacerlo de manera personal. Luego, el texto del Evangelio dice que si no escucha, hay que llevar a 2 testigos. Esta modalidad de buscar testigos ya está en el Antiguo Testamento también. En el momento, recordemos por ejemplo el libro de Deuteronomio, cuando estaba explicada la ley, para hacer que la otra persona pudiera darse cuenta de su error, se llamaban a 2 o 3 testigos. Y también era importante porque a lo mejor la persona que estaba acusando estaba equivocada. Y entonces decían que 2 cabezas o 3 cabezas piensan mejor que una. Esto también debemos tenerlo en cuenta. Si llamamos a alguien más para que nos ayude a corregir a un hermano, no es para ponerlo en evidencia o 3 contra 1, no. Lo que pasa es que a lo mejor yo estoy equivocado en lo que te estoy diciendo, en lo que estoy viendo mal, y entonces ellos me pueden ayudar y te pueden ayudar también a ti a darnos cuenta objetivamente si lo que estamos diciendo es efectivamente algo que no se debe hacer o algo que nos está ofendiendo, algo que es considerado como un pecado. El llamar a 2 testigos, a 3 testigos, no es para hacer señalar con el dedo entre más, sino para tener la certeza de que lo que se está diciendo es de verdaderamente algo que se debe cambiar. El texto continúa diciendo que si aún así no nos hace caso el hermano, habrá que presentarlo a la iglesia, a la comunidad. Aquí es donde se utiliza el término iglesia. ¿Por qué? Bueno, debemos de tener en cuenta que para Jesús era importantísima la unidad que tenía que haber al interno de la comunidad. Por eso, al nosotros expresar en la comunidad lo que está rompiendo la unidad, lo que se busca es salvaguardar la unidad de toda la comunidad, de toda la iglesia. Por decir algo, no hacer escándalo, no crear más confusión a nivel de la iglesia, a nivel de la comunidad, a nivel del grupo o el grupo de amigos, el grupo social al que pertenezcamos. Entonces también es un modo de salvaguardar el ambiente y la relación con los demás. Y si aún así no nos hace caso, todavía agotando todos estos recursos que tenemos para hacer una corrección fraterna, el Señor nos invita a una cosa más, a la oración. Por eso, inmediatamente después de este texto de la corrección fraterna, Jesús dice, donde 2 o más se ponen de acuerdo y le piden algo a mi Padre, Él se los concederá. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Precisamente a orar por el hermano. Esta es otra modalidad a través de la cual podemos hacer corrección fraterna. Orar por el hermano, orar por él, por su situación, porque no sabemos las batallas que pueda estar
enfrentando, no sabemos las circunstancias a lo mejor en las que está realizando esto. Y si nosotros nos ponemos en un ambiente de oración junto con otros hermanos, podemos ayudar a que la gracia de Dios llegue y actúe en ese hermano. Por último, el Señor nos promete que donde dos o más estén reunidos en el nombre de Jesús, Él va a estar ahí en medio de nosotros. Atención, porque el texto no quiere decir que nos juntemos en un lugar físico o en un lugar geográfico para la oración. El texto es mucho más simbólico. Cuando dos o más estén reunidos, quiere decir cuando dos o más estén de acuerdo, cuando dos o más haya comunión, haya unidad entre ellos, entonces ahí estoy yo. Hermanos, estamos viviendo una cultura en donde se nos dice vive y deja vivir. Me parece que este modo de actuar en el mundo es demasiado egoísta. Quizá con la banderita de que debemos de ser libres y tenemos que respetar la libertad de los demás, dejamos entonces a veces que las demás personas hagan cualquier cosa. Vive y deja vivir. Me parece que el Evangelio del día de hoy nos invita a cambiar esta mentalidad. No podemos ser indiferentes ante las situaciones de nuestros hermanos. La invitación de Jesús es estar atentos responsablemente, o dicho de otra manera, corresponsables con la vida de nuestros hermanos. No es atacar al hermano por atacar, sino debemos poner atención en que el pecado es nuestro peor enemigo y es lo que hay que combatir. Por eso la invitación es, como en la primera lectura, a ser centinelas de nuestros hermanos, a cuidar de ellos. Especialmente hoy con los niños sucede mucho esto. A veces con ese pretexto de que hay que dejarlos hacer todo, no les ponemos límites. O los papás a veces de repente le tienen miedo de hacerle una corrección a su hijo porque piensan que les van a hacer algún daño psicológico o que los están privando de su libertad. O los maestros ahora ya no los regañan a los niños porque se crea todo un problema con los papás o con el sistema educativo, y entonces dejamos de dar disciplina, dejamos de dar esta ayuda a los demás, esta educación a los demás. Atención. Porque si desde pequeños no ayudamos a que pongan límites, eso a la larga, cuando ellos crezcan, va a traer repercusiones mucho peores. El Evangelio del día de hoy nos invita a ser corresponsables con nuestros hermanos, a combatir el pecado. Podríamos decir entonces en síntesis que el Evangelio nos invita a corregir sin herir. Esa podría ser nuestra frase para terminar el video de hoy. Pues seguimos reflexionando juntos el Evangelio, seguimos reflexionando juntos a Mateo. Ojalá les haya gustado este video. Si es así, te pido que lo compartas con otros. ¿De acuerdo? Recuerda que con María todo, sin ella nada. Nos vemos en el próximo video. Gracias.